los sobrinos. ¿Quién tiene sobrinos? Levante la mano. Muy bien. Los sobrinos llegan a la casa de su tía. ¿Y qué hace la tía? Feliz abraza a su sobrino. ¿Qué más hace una tía cuando ve a su sobrino? Y más cuando la tía todavía es soltera. ¿Qué pasa con ese niño? Juega con él. ¿Qué más? Lo invita a comer. ¿Qué más? Le da regalos. ¿Qué más? Se lo lleva de paseo. Vente, mijito. Incluso las cosas que la mamá no le permite, la tía, sí. Las tías consienten mucho a sus sobrinos. Yo tenía una tía que le llamaba la tía pasteles, porque siempre que íbamos a su casa había pastel, siempre. Las tías son maravillosas, ¿sí o no? ¿Quién es tía maravillosa? ¿Qué tía le gusta consentir a sus sobrinos? Levante la mano. ¿Ustedes no consienten a sus sobrinos cuando los ven? Pues no levantaron la mano. Muy bien. Todas las tías consienten a sus sobrinos. Oigan, ¿quién de ustedes tiene primas o primos? ¿Quién adora a su primo o a su prima? Ay, ya no levantaron la mano todos. Pero de chiquitos, ¿qué tal? Jugabas con tu prima, jugabas con tu primo. Los primos son como hermanos. Los primos son como hermanos. Tanto que a veces dicen, ay, pero si son idénticos, ¿no? Son idénticos los primos. De verdad no son hermanos. O están juntos todo el tiempo y dicen, las señoras dicen, yo pensé que eran hermanos. Yo pensé que eran hermanos. Y la gente también así decía de Jesús y de su primo. Pensé que eran hermanos. ¿Qué no viven con nosotros sus hermanos? Decían. ¿Y quiénes eran sus hermanos de Jesús? Sus primos. La gente creía que eran hermanos, porque se amaban mucho. Y hoy estamos celebrando a un primo de Jesús, a San Judas Tadeo. Imagínense a San Juditas Tadeo chiquito. Eso no viene en la Biblia, es mi imaginación. Entrando y diciéndole a su tía, ¿quién era su tía? María. Imagínense, porque si las tías saben consentir a sus hijos, imagínense la Virgen María consintiendo a su sobrino. La Virgen nos consiente a todos, pero pues un sobrino de verdad, todos somos hijos de María. Pero Judas Tadeo era su sobrino. Imagínense cómo abrazaba de chiquito a San Judas, cómo le daba besos. La Virgen nos manda besos desde el cielo, pero a San Judas se los daba aquí en la frente y lo apapachaba y le decía, mijito. ¿Cómo le decía? Si hubiera sido mexicana, la verdad, la Virgen María, mijito, vente a comer. ¿Ya comiste? Sí. No, te ves muy flaco, ándale, siéntate a comer. Consentido por la Virgen María. No había fútbol en la época de Jesús, pero seguramente si hubieran vivido en esta época hubieran jugado fútbol juntos. Y jugaban juntos con su primito. Y la misma emoción que sentía cualquier niño cuando le decían, va a venir tu primito, y uno se pone así alegre porque va a venir tu primito, uno se entusiasma. Imagínense el entusiasmo de Jesús cuando le decían, va a venir tu primito. Y entonces, ¿quién venía? San Judas. Y la gente veía que San Judas y Jesús eran tan cercanos que decían, que no son hermanos. Van a decir muchas veces, ¿que no conocemos a sus hermanos? Y cuando dicen en la Biblia, ¿que no conocemos a sus hermanos? A uno de los que se están refiriendo es a San Judas. Así de cercano es San Judas a Jesús. Por eso cuando dicen, no, es que San Judas no puede hacer tantos milagros. ¿Seguro? ¿Seguro que no puede?
Imagínense si nosotros llegamos y le decimos a la Virgen: hazme un milagro, intercede por mí, mira que esto, mira que lo otro. Sabemos que los milagros los hace Dios por intercesión de los santos, pero le decimos: imagínense cuando llega aquel que la Virgen recuerda de chiquito, que abrazaba, que besaba y que decía: mijito. ¿Cómo no va a sacar milagros a la Virgen San Judas Tadeo? ¿O cómo no va a llegar como los primos cuando son adolescentes y abrazan a su primo y le dicen: necesito esto? ¿Y qué dice el primo si lo tiene? Sí, primo, aquí está. Igual, son analogías, por supuesto, pero San Judas llega, abraza a Jesús y le dice: oye, primo, necesito para tal persona esto. Todos somos influyentes ante los ojos de Dios, pero hay quienes son sus primos y hay quienes son sobrinos de la Virgen. ¿Quién fue San Judas Tadeo? Bueno, hoy escuchamos que es uno de los 12 apóstoles. No solo era su primo carnal, sino un día una mujer gritó y dijo: bendito el fruto de la mujer que te amamantó, etcétera. Y en otra ocasión le dijeron a Jesús: ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús volteó y dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Y entre ellos estaba San Judas, entre los 12 apóstoles. Es no solo hermano de carne, sino también hermano porque era su amigo, su discípulo, su seguidor. Porque ¿quién es amigo y hermano de Jesús? Quien escucha y hace la voluntad de Dios. Entonces, el maravilloso San Judas Tadeo, a quien celebramos hoy, uno, apóstol. Cuando Juan, el apóstol también, el discípulo amado, abre los ojos y ve el futuro en el Apocalipsis, nos dice: y en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en el nuevo templo de Jerusalén, el nuevo templo tiene 12 puertas, y cada puerta tiene el nombre de uno de los apóstoles. Cuando vas a entrar al cielo, una de esas puertas lleva el nombre de San Judas. Así de grande. ¿Qué significa eso? Nuestra fe es transmitida por los apóstoles. Es decir, todo lo que conocemos de Jesús lo sabemos por los apóstoles. Nosotros entramos a la realidad de Dios por intercesión de los apóstoles. Por eso es muy bello ser devoto de San Judas Tadeo. ¿Cómo se llamaba San Judas Tadeo? Tenía 3 nombres, ¿se acuerdan? Judas, Tadeo, y el tercero, ¿cuál era? ¿Quién es devoto de San Judas? Yo creo que nadie, porque no se saben los nombres. ¿No son devotos de San Judas? Pues muy mal. Hoy tienen que salir devotas de San Judas. Judas, bueno, Judas significa el que, acuérdense, los nombres en la Biblia significan lo que es la persona. Judas significa agradecido, el que alaba a Dios. Judas significa entonces agradecido, el que alaba a Dios. Por eso el pecado puede ser tan terrible que el otro Judas fue todo lo contrario. Pero Judas, hubo uno que sí fue agradecido y alabó a Dios. Tadeo, ¿qué significa? Valiente. Entonces, Judas, agradecido, que alaba a Dios. Tadeo, valiente. Y vamos a ver por qué fue tan valiente. Y Lebeo era su tercer nombre. San Judas Tadeo Lebeo. ¿Y Lebeo qué significa? De corazón tierno. Un hombre de fe que alaba a Dios. Un hombre valiente y un hombre de corazón tierno. Por eso, cuando
Santa Brígida oraba, Santa Brígida de Suecia, oraba y le pedía milagros a Dios. Jesús le dijo: esos milagros que parecen tan difíciles, pídeselos a mi primo, a San Judas Tadeo. Y San Bernardo, ¿han escuchado a San Bernardo? El gran teólogo, el más grande teólogo de su época. Un día Jesús se le apareció y le dijo: Judas Tadeo, San Judas Tadeo es el patrono de los imposibles. Por eso nosotros le tenemos tanta devoción y la gente le tiene tanta devoción a San Judas Tadeo, porque no somos nosotros los que inventamos que San Judas Tadeo fuera patrón de los imposibles. ¿Quién lo dice? Jesús, por medio de ni más ni menos que San Bernardo de Claraval. Por eso cuando San Bernardo de Claraval, que muchos santos convirtió y que seguimos haciendo sus oraciones, gran devoto de la Virgen, iba a morir, solo pidió una cosa: que lo enterraran con una reliquia de San Judas Tadeo. Entonces hay que ser muy devotos de San Judas Tadeo. Cuando nosotros entramos a las iglesias, muchas veces hay unas hojitas que dicen carta de San Judas Tadeo, en muchas iglesias. Es más, ustedes también tienen una hojita de San Judas Tadeo, ¿verdad que todos tienen una hojita de San Judas Tadeo? ¿Quién tiene su hojita de San Judas Tadeo? ¿Ustedes no? ¿No tienen la hojita de San Judas Tadeo? ¿Ustedes más no tienen la hojita de San Judas Tadeo? ¿Cómo? ¿Quién tiene Biblia? Levante la mano. Entonces tienen la hojita de San Judas Tadeo. El último libro antes del Apocalipsis es la carta que escribió San Judas Tadeo. San Judas Tadeo nos escribió una carta. Por eso también somos devotos de San Judas Tadeo, porque en todas las iglesias, en todas las casas, debe de estar la hojita que escribió San Judas Tadeo, porque él es un hagiógrafo. Ya con eso nos habla de lo grande que es él. Un hagiógrafo es un escritor sagrado. Pocas personas lo que han escrito decimos: esto es palabra de Dios. Y San Judas Tadeo lo que escribió decimos que es palabra de Dios y está en nuestras Biblias. No me estaba refiriendo a las fotocopias que pone la gente que dice que si no la fotocopias el presidente de Brasil te va a sacar la lengua. No, a eso no me refiero. Me refiero a la hermosa carta que escribió San Judas Tadeo. Tarea, hoy día es San Judas Tadeo. Abre tu Biblia y busca casi hasta el final. Si llegaste al Apocalipsis ya te pasaste. Antes del Apocalipsis, una sola hojita. Ahí está la carta de San Judas Tadeo. Léela, es maravillosa y hermosa. Y habla cosas hermosas, porque Tadeo tenía un corazón hermoso. Por eso, ¿qué tiene en el pecho San Judas Tadeo? Una imagen de Cristo, es que se le representa como una medalla de oro gigantesca. Bueno, ¿de verdad San Judas Tadeo traía una medalla de oro de Jesús? ¿Traía siempre una imagen en su corazón de Jesús? Sí. Cuando yo era chiquito, la maestra me decía en la clase de inglés: repeat after me. Repite después de mí, porque venía una palabra muy difícil de pronunciar para que me la aprendiera. Entonces yo les digo a ustedes: repeat after me. Mandilion. Vamos a decir todos: Mandilion. Mandilion. La imagen que lleva San Judas Tadeo se llama Mandilion. ¿Existe? Claro que existe. Y es una pintura auténtica del rostro de Jesús. No, padre, ¿cómo cree? Está en el Vaticano. No, padre, ¿cómo cree? Está en la capilla del Papa. Y se conserva, porque Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador de la iglesia, escribe en su historia eclesiástica, así se llama,
la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que en Edesa había un rey que estaba enfermo y mandó una carta a Jesús. Y Jesús, dicen que llegó a leerla, dice Eusebio. Lo que sabemos es que cuando Jesús subió al cielo, Tomás, el apóstol, tomó el mandilion y se lo dio a San Judas. San Judas fue a Edesa y en Edesa curó al rey y conservó el rey ¿cómo se llamaba? Mandilion, el mandilion. Y después de llevar Judas la imagen, por eso trae un bastón, porque fue peregrino, fue a Edesa. ¿Dónde está Edesa? En lo que hoy es Turquía. Y entonces en Edesa le entregó esto. Y de ahí siguió caminando. ¿Hasta dónde? Hasta Persia. Y en Persia siguió predicando a quien él llevaba en el pecho. Siguió predicando a Jesús, que no solo estaba en el mandilion, sino que estaba en su rostro. De hecho, ustedes han notado que el rostro de San Judas y el rostro de Jesús es el mismo siempre. Siempre se le representa con el mismo rostro. Entonces empezó a predicar en Persia. En Persia había una religión que adoraba el fuego. Era una religión monoteísta, pero que adoraba el fuego. Y entonces los sacerdotes de esta religión persa tomaron palos, por eso también se le representa con palos, y mataron a golpes a San Judas, porque la gente empezó a creer en el cristianismo. Y hoy todavía en Irán, hasta allá, hay un monasterio, el monasterio de San Judas Tadeo, donde está el cuerpo de San Judas en Persia. Entonces fue mártir, por eso hoy el sacerdote viste de rojo. El bastón lo trae porque fue peregrino y fue hasta Turquía y de Turquía hasta lo que hoy es Irán, y ahí predicó y llevó el rostro de Jesús, y por ese rostro entregó su vida. Pero antes de entregarnos su vida, nos dejó una hermosa carta. Finalmente, ¿por quiénes sabemos que es patrono de los imposibles? Por Santa Brígida de Suecia y San Bernardo de Claraval. Y San Judas era sobrino de la Virgen María, primo de Jesús. Entonces, nunca tengan... Sí. Su cuerpo está en Irán, ¿sí? Ahí hay un monasterio de San Judas Tadeo, ahí se conserva su cuerpo. Muy bien, entonces nunca tengamos miedo de pedir la intercesión de San Judas Tadeo, que es patrono de los imposibles. No lo digo yo, ¿quién lo dijo? Jesús. Nos ponemos en pie. Y por intercesión de San Judas Tadeo, patrono de los imposibles, pídele las cosas imposibles. Padre, es imposible que mi hijo vaya a misa. Padre, es imposible que mi esposo se convierta. Padre, es imposible que yo deje de estar criticando a los prójimos. Pues ya saben, hay que pedir la intercesión de San Judas Tadeo, diciendo, es por intercesión de San Judas